a partir de agosto, septiembre, sobre todo hay una necesidad de prever el 2022, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar el año que viene? Un año que luce ya muy incierto. Sí. De alguna manera sabemos más o menos lo que va a pasar de acá a las Sí. elecciones, pero después de las elecciones Bueno, abre un mundo. Bueno, está este es bien. un punto importante Yo en el te que damos contrato. precisión. Digo, Sí. contame qué va a pasar después de las elecciones, si gana el oficialismo o si pierde el oficialismo. ¿Qué escenario me podés contar? Yo no creo tan relevante si gana o si pierde, porque más o menos la No va a pasar. conformación del No. Congreso no va a cambiar No va a demasiado. cambiar, sí. Creo que no va a llegar a tener Sí. mayoría en diputados, digo, incluso lo que... No, y así tiene que perder mucho, Exactamente. porque renueva la peor elección que hizo. Sí, Claro. sí, la de 2017. Está bien, pero no importa que no cambie. Si gana, ¿vos ves que el gobierno tenga que ir a decisiones más duras? Yo creo que independientemente de todo hay una gran encrucijada de que se acuerdan o no con el fondo. Sí. ¿Y por qué? Porque hay que pagar el año que viene casi 19.000 millones de dólares, no los tenemos, no están en las reservas netas propias del Banco Central, y a partir de ahí el gobierno tiene dos decisiones, ¿no? Una que es digamos de alguna manera entrar en este manual que es del Fondo Monetario, un Fondo Monetario que está más laxo, que probablemente le permita a la Argentina recortar esta tasa de sobregiro que tiene y le dé algunas ventajas, 10 años de plazo, pero que igualmente te va a pedir algún tipo de ajuste fiscal y acumulación de reservas, que puede ser que un tipo de cambio un poco más competitivo o cerrar un poco la brecha. Entonces es un 2022 que no viene, digamos, que va un poco más incierto y no demasiado bueno en términos de performance económica. Difícilmente se crezca o será muy poquito, unos 2%, ¿no? Eso es en el mejor de los escenarios. Y el otro escenario es muy inédito, de hecho la Argentina siempre ha pagado al Fondo Monetario, que es salir definitivamente del financiamiento internacional, que es no pagarle al ¿Lo fondo. evaluás eso? No, yo no, pero ¿por qué? Porque creo que ese camino en términos económicos es más incierto y mucho más difícil. Pero no sé si la política tiene que tomar decisiones, el Ejecutivo, si quiere o no la injerencia del FMI en la política económica, y en función de eso, bueno, ver qué pasa si consigo financiamiento de China, qué pasa si consigo financiamiento de Rusia. Digo, no hay que descartar nada en la Argentina, pero eso podría ser un camino. Yo lo veo, obviamente, mucho más incierto y probablemente, concuerdo con el ministro Guzmán, mucho más peligroso en términos de que algún desequilibrio se puede escapar y realmente una situación, por ejemplo, con el dólar, que un no acuerdo con el fondo generaría ruido. ¿Vos ves que la Argentina pueda, no en algún momento no sé qué pasará, pero digo, ¿no conviene unificar el tipo de cambio? Hablábamos con Lucas Liach la semana pasada y me decía, mira, tal vez no unificar, pero por lo menos de última tener $2, nada más. ¿Qué habría que hacer? Bueno, digamos, la realidad es que siempre que hay una unificación es un golpe, porque el tipo O de vas a cambio unificar oficial arriba. en general tiende a ir al que está más arriba y no es cierto que todos los precios están malvados al blue, digamos. Entonces te genera una devaluación, una inflación. Pero es cierto que a la larga tener un mercado unificado te da algunas ventajas, sobre todo a la hora de promover exportaciones, ¿no? Claro, pero además te dejarías de tanta historia con que te pongo un cepo de esto, lo otro, y es que la brecha ya está. Claro, el problema es que te genera en corto plazo un golpe. Si se Claro, pudiese hacer pero- algo más gradual... Pero el golpe lo venimos teniendo, estamos en 50% de inflación anual. Sí. Este año lo que el gobierno está tratando para morigerar esa inflación es que los salarios no queden muy lejos de esa inflación, cosa de que si vos haces que más o menos los salarios y la inflación, los precios suban al mismo ritmo, estás más o menos en el mismo lugar, Está bien. pero obviamente no es lo mismo tener 25% anual de inflación que 50%, que es más riesgoso. Que es lo que tenemos. Exactamente. ¿Cómo hace una empresa en un escenario de la Argentina bastante complicado, sobre todo con la pandemia, para pagar 50% de aumento en los salarios? Bueno, Vas justamente- a producto. Claro. Sí, hay Entonces, una... generar más inflación. A ver, digamos, no todos los costos de las empresas pasan por el salario, pero una buena parte sí, sobre todo los servicios, digo, peluquería, hay cosas que particularmente tienen mucha incidencia el costo laboral en sus costos. Ahora, también es cierto que si el salario queda por debajo de la inflación, quizás no puedas... Es lo que está pasando, 38 meses Sí, seguidos perdiendo. Sí, por eso, si eso no pasa, si el gobierno no intenta que el salario se... Digo, ya lamentablemente han hecho un poco todo lo que tenían a mano para tratar de frenar la inflación, algo se está frenando, ya no es 4% mensual, es 3%, no es demasiado para festejar, pero están logrando bajar un poco. Por el otro lado, entonces quieren tratar de que los salarios emparden esa suba de precios. Pero claro, también eso pone un poco más de presión a los costos y las empresas parte de esa parte, pero una parte, no todo, obviamente, porque tienen otros costos que no suben. Pero una parte sí. Entonces por eso se llama una carrera, porque es como cuando uno acelera, el otro tiende a acelerar y van a la par.
Vos esto que estamos viendo de la inflación, igual altísima, pero bajando un poco, ¿vos la imaginás bajando en el resto del año? O sea, ¿hay una tendencia a que esto se mantenga hacia la baja? Yo creo que sí, porque el gobierno está apelando a la receta de los años impares, de los años electorales, que es ancla cambiaria y ancla tarifaria. ¿Qué significa? Que el tipo de cambio hoy en Argentina se está moviendo solo 1% promedio mensual, cuando la suba de los precios es 3%. Está bien, pero es también bastante mentiroso todo eso. No, eso ayuda, está ayudando a bajar un poco la inflación y sí, porque hay precios transables que dependen del dólar oficial, las importaciones, etcétera, que si vos suben solo 1% van a tender a subir un poquito menos que 3% o 4% que venía siendo el promedio casi del primer semestre. Y luego, por último, la ancla tarifaria, que ya lo estamos viendo, de cara a las elecciones se congelan los aumentos y obviamente el problema es para después. Entonces. Claro. Sí, no, nada es gratis. Nada es gratis. Si vos retrasás el dólar o lo dejás quieto y las tarifas, se te pueden generar problemas. Me sorprende cómo se repiten errores sistemáticamente en la Argentina. Sí, yo hablaba de año electoral. Digo, esto es independiente. El gobierno pasado también tendió en 2017 a trazar... errores sistemáticamente con los mismos resultados, obviamente malos. Sí, en el corto plazo podés frenar un poquito la inflación y quizás si le das un puyo a los salarios, podés hacer que los salarios terminen quizás este año mínimamente por arriba de la inflación. Algo es algo, después de 3 años de perder. Sí. Pero el problema es el año que viene. No tanto a nivel de tipo de cambio, que nosotros no lo vemos a fin de año retrasado o con necesidad de hacer un ajuste significativo, pero sí en el tema de tarifas, que ya los subsidios van a representar más de 3 puntos del productor, en que algo tenés que hacer, el día después de las elecciones. Te hago una última pregunta. Si yo te consulto, soy una empresa y te digo, che, Lorenzo, ¿qué posibilidades ves políticamente que en la Argentina se lleve adelante una reforma laboral, tributaria? Que parece que todos coinciden es que hay que hacer reformas de fondo en el Estado. Hoy lo veo lejos, digo, no veo un consenso. Bueno, hay obviamente que ver las elecciones, si cambia un poco el escenario. No te va a cambiar. Yo no creo, pero quizás un resultado muy favorable o muy desfavorable sí puede generar algún tipo de cambio en el oficialismo. Pero me parece que hoy por hoy es más una discusión de esta, por ejemplo, si seguimos con el fondo o no. Y que incluso en el propio oficialismo también hay versiones distintas que, bueno... Pero es gravísimo que haya discusión sobre eso. Bueno, no sé si es grave, pero sí hay por lo menos... Es grave que, a mí me parece que es grave que vos te estés planteando si podés discutir, si podés estar con... la deuda la tenés que pagar. No, estoy de acuerdo. Después, hay algunas discusiones, bueno, quizás podemos conseguir financiamiento de acá para pagar. Está bien, vos tenés que negociar lo que mejor puedas hacer, claro, seguro. Exactamente, que bueno, y la dureza de esa negociación hoy está en tela de juicio.